Qué bueno que continúa con nosotros. Están pasando cosas importantes en Guanajuato y hay que estar atentos. Se consolidó algo que venía siendo quizás un viejo anhelo de los habitantes de la zona norte del estado, un espacio para preservar la Sierra Gorda de Guanajuato, quizás uno de los últimos lugares de riqueza forestal importante, abarca varios municipios. Sin embargo, esta reserva de la biosfera, constituida hace algunos años, ahora ya se ciernen sobre ella algunas amenazas. Para platicar de ello, invitamos a un amigo de Zona Franca, a Eleazar Velázquez Benavides, cronista, poeta, periodista también, originario de la zona, precisamente de Jichú. Eleazar, bienvenido. Gracias, Arnoldo, buenas tardes. Y ahora además eres, de unos meses a la fecha, el presidente del Consejo Asesor, presidente ejecutivo del Consejo Asesor, constituido como lo marca la ley, para tratar de incluir aspectos sociales en estas reservas, una reserva de la biosfera que es un grado máximo de cuidado, debería ser, ¿no? De protección. Sí. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo encontraste tú lo que ha venido pasando ahí? ¿Cuántos son? ¿4 municipios? 5 municipios. No en su totalidad, varios de ellos fragmentos. El caso del municipio de Jichú sí es el 98% del territorio en la reserva, de Atarjea una porción, de Santa Catarina otra porción, San Luis de la Paz, Victoria otra porción, pero sí es una zona grande pegada a la reserva de la Sierra Gorda Queretana, que ya tiene más años. Y bueno, este asunto de ahora ocupar el cargo de presidente ejecutivo del Consejo Asesor sucedió apenas a fines de noviembre y en el contexto, como estás bien enterado, de una polémica que se agudizó, que se intensificó en los últimos meses del año, a partir de que se hizo público y aparecieron varios, digamos, indicios ya muy públicos, muy obvios, de que había intereses empujando fuertemente para modificar el decreto actual de la reserva. Desafortunadamente, esos intereses estaban siendo encabezados paradójicamente por el director de la reserva, de la biosfera, que la reserva de la biosfera tiene una estructura que depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dependiente de la Semarnat, y tiene en San Luis de la Paz un equipo de trabajo que se estableció desde el 2007, cuando se emitió este decreto. El asunto es que ya han pasado un poco más de 6 años y desafortunadamente la Reserva de la Biosfera no ha tenido una normalidad institucional. O sea, se decreta, sale que es un decreto equivalente a una ley, firmado por el presidente de la República, pero de ahí tendrían que derivar una serie de acciones. Una serie de acciones. Una básica que marca la ley es que al año tendría que haberse creado el programa de manejo de la Reserva de la Biosfera, que es un poco las reglas de administración de la reserva. O sea, en una reserva vive gente, vive de la actividad que realiza. Así es. Minería, forestal, agricultura, dependiendo de su vocación. normarlo, ¿no? Bajo este paraguas general de la ley, del decreto, hay que crear las reglas internas. Entonces, ese programa de manejo es un documento clave para normar y vertebrar lo que sucede en la reserva. ¿Y 6 años después no existe? Y 6 años después no existe y debió crearse un año después. Igualmente, debió crearse de modo ordenado, sólido y serio un consejo asesor. El consejo asesor, en este caso, la ley marca que debe estar formado por máximo 21 integrantes. El presidente honorario es el gobernador del estado, o en su caso su representante. Hay un presidente ejecutivo que elige el pleno del consejo y hay representantes de distintos sectores de la sociedad, aparte de invitados especiales permanentes. ¿Los alcaldes? Los alcaldes son parte del consejo, con un voto cada quien, voz y voto. Pero además hay invitados permanentes que suelen ser delegados de instituciones federales o representantes de instituciones estatales ligadas al tema.
Déjame preguntarte una cosa. El hecho de que no se normara el manejo permitía que las actividades pudieran seguir desarrollándose como fuera discrecionalmente. Sí, Actividades productivas que podrían causar daño a la reserva, al medio ambiente. Pero no obstante eso, todavía se quiere empujar para echar abajo el decreto. Así es. Además de para que... realizar actividades productivas más intensivamente, me imagino. La idea de que pretenden quienes han empujado a modificar el decreto es porque el trazo actual de la reserva, que tiene, digamos, áreas que la misma ley ya determina, las zonas núcleo, las zonas de amortiguamiento, y la misma ley ya tiene muy establecida en términos generales qué se puede y qué no se puede. Pero el trazo actual, digamos que es un impedimento, en particular para el sector minero, para intensificar la explotación de una serie de denuncios, de concesiones que tienen y que quedaron atrapadas en la zona núcleo. Y la ley impide que ahí se realicen actividades mineras. Minería que en el caso, por ejemplo, de Hichú es una actividad ancestral, viejísima. Ancestral. ¿No? ¿Qué se explota en la zona? Pues mira, ahorita, y como parte de todo este escenario, digamos, de inestabilidad que se ha venido generando, está, por ejemplo, la minera Aztlán, ya con todo un trabajo de exploración que le permitió la Semarnat, en una zona de amortiguamiento, pero muy pegada a la zona núcleo. Y curiosamente, todavía no me lo explico, habrá que indagar más, por qué esa parte en el decreto actual quedó allanado el camino para esa autorización. Y ahí lo que están explorando es la búsqueda de oro y cobre. Hay documentos que circulan que hicieron una inversión de $300,000, si no me equivoco. Y es estudios. En estudios. Y es un permiso que tiene 13 meses de vigencia. Parece que termina en abril. ¿No hay manera de que se lleve a cabo esta explotación de manera racional o es por naturaleza depredadora? Mira, no soy realmente un experto en el fenómeno de la minería, pero los visos que tengo y lo que he hablado con los que sí saben, los expertos, incluso recién tuve conversaciones amplias para buscar información con gentes de Morelos, con gentes de San Luis de Potosí, que han estado desde hace años en medio de esas situaciones, y pues lo que coinciden los que realmente tienen una larga experiencia en esto, es que la minería, por más que ahora invoque la tecnología, sigue siendo sumamente depredadora, porque además alrededor de todos estos denuncios mineros hay cuencas hidrológicas, hay en toda esa zona. Entonces, me imagino que surten de agua a las poblaciones. No solo a las poblaciones, sino que esa cuenca curiosamente llega hasta el Pánuco y surte a varios estados, ¿no? Son manantiales que surgen en la sierra, ¿no? Y bueno, los que se alimentan de los propios ríos que crecen. Entonces, inevitablemente habría un desequilibrio que tocaría en muchos planos, entre ellos el del agua, que es fundamental, ¿no? Luego, evidentemente, estando aún en zona de amortiguamiento, es una irrupción que violenta, ¿no? Que violenta. Yo creo que... ¿Es el único proyecto el de Aztlán o hay otros? En este momento, en la zona de la reserva, hasta donde es el que está explorando con esa tendencia. Empiezo a recabar información de que hay otros proyectos mineros que están operando, pero ¿De más pequeño calado? De más pequeño calado. Sí, digamos que... Porque Aztlán es una gran empresa nacional, ¿no? Sí, que de hecho hay información que pudiera derivarnos de que una empresa canadiense está también detrás de este asunto. Que ya están en Guanajuato capital, los canadienses, varias empresas. Y bueno, hasta donde sé, las mineras actúan como
en conjunto, Y ¿no? los canadienses muy criticados porque precisamente han despreciado totalmente convenciones ambientales y normas Así ambientales. Y eso particularmente en Guanajuato ya se sabe y en otras zonas del país. Parece ser que esa es una actitud que vienen teniendo las mineras, ¿no? Que si necesitan pasar sobre la ley, pasan, muy ¿no? expoliadoras para conseguir, porque Sí. además cotizan en bolsa en el extranjero, ofrecen rentabilidades muy altas y la manera de conseguirlas es no gastando en lo que deberían hacer, que es remediar el daño ambiental. Sí. Oye, Elezar, ¿qué opina el Consejo? Se constituyó, bueno, te eligieron presidente, pero el Consejo es prácticamente el mismo, no hay cambios. Bueno, es que el Consejo realmente la primera sesión normal que tuvo en 7 años es la de noviembre. Había habido un total desaseo, un total descuido de parte de la CONAM. ¿Semarnat tiene que supervisar esto? Semarnat es parte de ese consejo, son invitados permanentes, ¿no? Y tienen un papel fundamental, ¿no? Conociéndote, imagino que tú no vas a permitir que eso siga pasando. Si aceptaste este cargo de presidente ejecutivo, es para echar a andar las cosas. Pues yo tengo todo el ánimo de, por lo menos, aportar a que se entre a una normalidad institucional, ¿no? A que aquello funcione como un cuerpo colegiado. Nada extraordinario más que cumplir la ley. Así es, yo creo que está muy claro, y más en una reserva de la biosfera está muy claro qué se puede, qué no se puede, y hasta dónde se puede estirar la propia legislación sin transgredirla, para lograr ese equilibrio donde la protección de los recursos tampoco impida el desarrollo de infraestructura, del bienestar de las personas, etcétera. Tampoco un ecologismo radical, no, pero un yo equilibrio. Creo que no. ¿Qué opinan las autoridades presentes en el Consejo? ¿El gobernador o su representante, los presidentes municipales de los 5 municipios? Pues mira, como te digo, es muy incipiente el Consejo. Apenas está como entrando a la normalidad. Tendremos la primera sesión ordinaria en marzo y una de trabajo ahora en febrero. Pero en este momento sí puedo decirte que la actitud y la postura de la directora de Ecología en el Consejo fue fundamental para que entrara el Instituto Estatal del Instituto Estatal de Ecología, Ana Carmen Higareda, para que el Consejo tomara seriedad, comenzar este proceso de mayor normalidad. Sí he visto de parte del Gobierno del Estado una actitud seria e interesada en que aquello empiece a funcionar después de 7 años. Y yo creo que eso es de reconocer, yo aspiro a que sigan con esa actitud. Me parece que de parte del Consejo Asesor nos toca una parte del quehacer para que esto adquiera normalidad, pero también las autoridades federales tienen que aplicarse en cuidar a sus funcionarios, eso no nos toca a nosotros. Independientemente de lo que está pasando con las mineras, ¿cuál es la situación, el estatus de la reserva? O sea, se decreta en 2007, hace 6 años, prácticamente 7, pero hasta ese momento, ¿cuál era el daño provocado por la falta de regulación? Pues mira, cuando se hizo el decreto, de hecho, se generó mucha polémica interna en la región, porque fue un decreto totalmente unilateral y vertical, tanto de parte de quienes lo promovieron en gobierno del Estado en ese tiempo hacia la Federación, como a la hora que fueron realizando los trabajos. ¿No había organismos sociales detrás de esta propuesta? No, realmente hubo una serie de artilugios para aparentar que hubo un consenso con la sociedad. Eso fue absolutamente falso. Hacían algunas reuniones con los ayuntamientos, con el alcalde. ¿Y la intención era que bajar recursos? Pues la intención yo creo que fue noble y ha sido noble al grado que esta herramienta es la que está permitiendo ahora, por lo menos, poner un dique a estos intereses depredadores, ¿no? Buscar otro tipo de equilibrios. Lo decreta prácticamente Felipe Calderón empezando su gobierno. Sí, Felipe Calderón. Con Manuel Oliva. Y Oliva, y aquí de parte del gobierno del Estado vino la iniciativa. Y históricamente en la región, nuestros antepasados han tenido la sabiduría y el cuidado de proteger la sierra en la medida de sus posibilidades, aún antes de que existieran las reservas de la biosfera o de que existieran los decretos. Ahí vivían. Claro, ahí hay una sabiduría acumulada. Desafortunadamente, esa sabiduría y esa actitud frente a la tierra, frente al territorio, pues ha venido se golpeando. Un factor, y que los políticos de la región yo creo que empiezan a reconocerlo, porque por ahí oí algunas cosas,
es que durante 20 años por lo menos, la práctica paternalista y asistencialista se agudizó de un modo tremendo, de tal modo que ha desbaratado muchas de las dignidades sociales y comunitarias. Te aseguro que, como ya lo saben los funcionarios municipales, el 90 y tantos % de gente que llega a una presidencia va a pedir algo, aparte de lo que le dan. Y eso ha debilitado muchísimas estructuras que antes le daban. ¿No pasa también por el hecho de que la actividad productiva se ha deteriorado y que la gente necesita más el apoyo de estas dádivas oficiales o el crecimiento de la población? Bueno, yo creo que sí la necesita y es un derecho. Sin embargo, cuando eso se vuelve un mero asunto clientelar, sin estrategia, entonces lo que haces es que el dinero público resuelve lo inmediato, quizá la enfermedad de alguien o la comida de alguien, pero no toca de fondo los asuntos. Y ese es un tema de fondo en este debate, porque las mineras y quienes apoyan ese tipo de desarrollo pregonan que es el modelo que puede generar los empleos y las condiciones de infraestructura, de salarios que necesita esa región. Cosa absolutamente falsa. Primero, porque es un asunto temporal. Ellas llegan y se llevan lo que hay y se van. Segundo, el nivel la cantidad de generación de empleos que pueden aportar es relativamente poca. Y tercero, realmente aquí hay un problema de fondo, que los gobiernos, tanto federal, estatal, como las estructuras municipales, no han atinado hasta la fecha a plantearse y diseñar e implementar un proyecto de desarrollo social que no se finque en el clientelismo, que no se finque en las premisas políticas. En el beneficio electoral. Así inmediato. es. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un gran potencial allá, hay una larga tradición de actividades productivas propias. Pero ¿qué sucede? Actualmente los manzanos en la sierra dan mucho en una época del año y las manzanas quedan tiradas ahí en la huerta, o los mangos, ¿no? Por decirte, ¿no? Entonces, yo creo que ha faltado tino, ha faltado desprenderse de esa premura electoral y clientelar. ¿El Consejo podría coadyuvar a cambiar esta visión? Pues no sé hasta dónde pueda trascender en ese orden, habrá que ir viendo. Lo que sí creo es que en la medida en que logremos o empujemos a normalizar este carril de funcionamiento basado en la legalidad, que vertebre, que lo que estén haciendo no sea basado en la improvisación, no sea basado en las ocurrencias, sino en un parámetro más claro. Yo creo que en esa medida puede ir como presionando a los propios autoridades locales para que sus iniciativas de hacer banquetas o carreteras en las rancherías para quedar bien con determinados votantes, pues se encuadre más en cuestiones integrales. En cuestiones integrales, en este caso, que ese programa de manejo puede ser una buena manera de vertebrar muchas cosas, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a la Sierra Gorda, queremos estar por allá para levantar imagen y hablar con la gente ahí. Te pedimos tu ayuda. Claro. Y seguiremos atentos. Yo creo que esta será la primera de algunas veces que te tendremos que pedir que vengas a Revista de la UNA a hablar del tema, ¿no? Gracias, Arnoldo. No, pues a lo mejor alguna vez estamos. Con algunos funcionarios también para tener... Sí, para platicar. Yo creo diálogo, ¿no? Yo creo que la Reserva de la Biosfera tiene significado para los serranos, que somos de allá, pero creo que finalmente es un patrimonio de todos, desde los que están aquí en León hasta los que no han tenido el privilegio de conocerlo, hasta los que ya han tenido, ¿no? Y sí vale la pena como... Y que nos excede a los guanajuatenses. Digo, así también, es. ¿no? Es del país. Es del país, y yo creo que vale la pena meditar muy bien hacia dónde camine y no volverlo rehén estrictamente de meros intereses económicos, ¿no? Muy bien. Gracias por venir a ilustrarnos del tema. Queríamos tener un primer panorama, pero sabemos que sí es importante y estaremos atentos. Gracias, Arnoldo. Saludos a todos.
Eleazar Velázquez Benavides. Él preside el Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera, la única que hay en Guanajuato en este caso, ¿no? Con ese carácter. Sí, es la única. En la Sierra Gorda de Guanajuato, usted ya lo escuchó, 5 municipios que coinciden con esta sierra importante, sin duda, y que además más grande que Guanajuato, invade Querétaro y San Luis Potosí también, ¿no? Así es. Bueno, yo hago una pausa.